El Tao de los líderes. Introducción. El Tao Te Ching de Lao Tse es uno de los más apreciados libros de sabiduría de China. En un principio, fue dirigido al culto y sabio regidor político del siglo V a.C. Llega a nosotros como un clásico de la literatura mundial. Y le serán familiares muchos de los dichos de Lao Tse, por ejemplo. Un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Como profesor, considero que el Tao Te Ching es un texto indispensable en los talleres para líderes del grupo, psicoterapeutas y educadores humanísticos. A los estudiantes les gusta, pues es sencillo y tiene mucho sentido. Pero el hecho más importante es que el Tao Te Ching enlaza, de manera muy persuasiva, las habilidades del liderazgo con el modo de vida del líder. Nuestro trabajo es nuestro camino. El éxito que yo he tenido al usar Tao me hizo vislumbrar una extensa gama de aplicaciones, en especial para una nueva generación que se siente tan atraída por el papel del líder y la administración hábil de los recursos humanos. Esta adaptación será muy valiosa para todo aquel que aspire a una posición de liderazgo, ya sea dentro de la familia o de un grupo, iglesia, escuela, empresa, el ejército, la política o la administración gubernamental. Tao Te Ching significa libro. Ching, de cómo, Tao, las cosas suceden o funcionan, Te. El título se pronuncia Taoyin, y el libro en sí está dividido en tres principales. 1. Ley natural, o cómo suceden las cosas. 2. Un modo de vida, o cómo vivir en armonía consciente con la ley natural. 3. Un método de liderazgo, o cómo regular o educar a los demás de acuerdo con la ley natural. Como ya lo mencioné antes, la obra de Lao Tse se dirigió, originalmente, a los líderes sabios políticos y gubernamentales de la antigua China, y, en yo no sé leer en chino. Hice esta adaptación, comparando muchas de las diferentes traducciones, hasta que sus aparentes contradicciones se reconciliaron o tuvieron sentido para mí. Luego, leí una u otra traducción a mis alumnos para después explicarles qué significaba para mí cada pasaje, y de qué manera se aplica, en forma específica, a un líder de grupo, y, en general, a todo individuo que busque la realización personal de las potenciales de la vida. Esta adaptación del Tao surge en base a esas claves, y es mi propia versión del significado de las propias palabras de Lao Tse. Sin embargo, algunas veces, cuando la tradicional versión en inglés es particularmente bella o familiar, no hice cambios. Por ejemplo, en el capítulo 64, no tuve el corazón para alterar la línea clásica subrayada arriba. Así, esta versión del Tao tomó forma en el lenguaje hablado, y creo que las palabras aún más claras cuando se leen en voz alta. Leer en voz alta es una sana costumbre. Waneider. Tao del liderazgo. 1. Tao significa cómo. Tao significa cómo suceden las cosas, cómo funcionan las cosas. Tao es el único principio que yace en toda creación. Tao es Dios. Tao no puede definirse, porque se aplica a todo. No se puede definir algo en términos de sí mismo. Sí se puede definir algún principio, no el del Tao. Tao es un principio. La creación, por otra parte, es un proceso. Eso es todo lo que hay. Principio y proceso. Como el que toda creación se desenvuelve de acuerdo con el Tao. No existe otra forma. El Tao no puede definirse, pero sí puede conocerse. El método es la meditación, o el estar consciente de lo que está sucediendo. Al estar consciente de lo que sucede, comienzo a percibir cómo está sucediendo. Comienzo a percibir el Tao. Para poder estar consciente de lo que sucede, debo prestar atención con mi mente abierta. Debo hacer a un lado mis prejuicios personales. La gente prejuiciosa solo ve
lo que se ajusta a esos prejuicios. El método de la meditación funciona, porque el principio y el proceso son inseparables. Todo proceso revela el principio implícito. Esto significa que puedo conocer el Tao. Puedo conocer a Dios. Al conocer el Tao, sé cómo suceden las cosas. 2. Polaridad es todo comportamiento. Está formado por opuestos o polaridades. Si yo hago algo más y más, una y otra vez, surgirá su polaridad. Por ejemplo, esforzarse por lograr la belleza vuelve fea a una persona, y ser demasiado amable es una forma de egoísmo. Cualquier otra conducta exagerada produce su opuesto. Una obsesión por la vida sugiere preocupación por la muerte. La verdadera sencillez no es fácil. Ha pasado mucho tiempo o poco tiempo desde la última vez que nos vimos. El fanfarrón probablemente se siente pequeño e inseguro. El primero terminará al último. Al saber cómo funcionan las polaridades, el líder sabio no presiona para que las cosas sucedan, sino que deja el proceso se desenvuelva por sí mismo. El líder enseña con el ejemplo, en vez de decir a los demás lo que deben hacer o cómo debe ser. El líder sabe que las intervenciones constantes obstaculizarán el proceso del grupo. El líder no insiste en que las cosas se den de una manera determinada. El líder sabio no busca grandes cantidades de dinero ni de halagos. Sin embargo, hay suficiente de ambos. 3. Ser uno mismo. El líder sabio no hace gala de santidad ni anota calificaciones por un buen desempeño. Eso crearía una atmósfera de éxito y fracaso. El afán de competencia y los celos son el resultado. Poner demasiado énfasis en el éxito material es lo mismo. Quienes tienen mucho se vuelven avaros, y los que poseen poco se convierten en ladrones. Cuando se refuerzan las apariencias, la gente busca complacer. El líder sabio presta una respetuosa atención a todo comportamiento, y, así, el grupo se abre a cada vez más posibilidades de conducta. La gente aprende mucho cuando está abierta a todo, y no solo trata de adivinar lo que agrada al maestro. El líder muestra que el estilo no es sustituto de la substancia, que conocer ciertos hechos no es más poderoso que la sola sabiduría, que crear una impresión no es mejor que actuar a partir del centro de uno mismo. Los estudiantes aprenden que la acción eficaz surge del silencio y de un claro sentido del ser. En esto ellos encuentran una fuente de paz. Descubren que la persona que está con los pies en la tierra puede hacer lo que necesita hacer de una manera más eficaz que la persona que solamente se encuentra ocupada. 4. El Tao no es una cosa. Excava lo más profundo que puedas. Nunca llegarás a algo llamado Tao. Oh Dios. Tao no es una cosa. Tao es un principio o ley. Tao significa como. Todas las cosas se comportan de acuerdo al Tao, pero el Tao no tiene conducta. Tao nunca es un objeto ni un proceso. Tao es la ley de todas las cosas, todos los sucesos. Tao es la tierra común de toda creación. La creación consta de cosas y sucesos. Todas las cosas y sucesos son vibratorios. La vibración consiste en opuestos y polaridades. Las polaridades pueden cooperar entre sí, o bien pueden entrar en conflicto en diferentes grados. Todas las cosas y sucesos, sean cooperativos o conflictivos, armoniosos o turbulentos, toman forma y llegan a resolverse de acuerdo con el Tao. Pero el Tao no es un suceso vibratorio. El Tao no es, por ejemplo, un sonido. Tao no posee opuestos ni polaridades. El Tao es uno. Tao es unidad. Hasta donde yo sé, nada viene antes del Tao. Nada hizo al Tao. Nada creó a Dios. 5. Tratamiento equitativo. La ley natural es ciega, su justicia imparcial. No puedes escapar de las consecuencias de tu conducta.
ser humano no es una excusa. El líder sabio no trata de proteger a las personas de sí mismas. La luz de la conciencia brilla de manera equitativa sobre lo que es agradable y lo que es desagradable. La gente no es mejor que el resto de la creación. El mismo principio que yace bajo los seres humanos yace en todo igualmente. Tampoco ninguna persona es mejor que el resto de la humanidad. El mismo principio se encuentra en todas partes. Una persona es tan valiosa como la otra. ¿Por qué tener favoritos? Todo demuestra la ley. Solo porque Dios no es una cosa, no significa que Dios sea nada. Un poco de humildad está en orden. Al saber esto, el líder no pretende ser especial. El líder no habla de los demás ni desperdicia su aliento, discutiendo sobre el mérito de las teorías de competencia. El silencio es una gran fuente de fortaleza. 6. El ataque en el valle. Puedes aprender a ser sabio y receptivo, callado y sin deseos ni necesidad de hacer algo. Ser abierto y receptivo recibe el nombre de yin, el femenino, o el valle. Imagina que hay un estanque en este valle. Cuando ningún temor ni deseo agita la superficie del estanque, el agua crea un espejo perfecto. En este espejo, puedes ver el reflejo del Tao. Puedes ver a Dios, y puedes ver su creación. Penetra en el valle. Quédate quieto y observa al estanque. Acude con la frecuencia que puedas. Tu silencio crecerá. El estanque jamás se secará. El valle, el estanque y el Tao están todos dentro de ti. 7. Abnegación. El verdadero autointerés enseña la abnegación. El cielo y la tierra perduran, porque no son egoístas, sino que existen en mitad de toda la creación. El líder sabio, al saber esto, controla el egocentrismo, y, al hacerlo, se vuelve más y más eficiente. El liderazgo iluminado es igual a servicio, no a egoísmo. El líder crece más y perdura más tiempo al colocar el bienestar de todos por encima de su propio bienestar. Paradoja. Al ser abnegado, el líder se mejora a sí mismo. 8. Agua. El líder es como el agua. Piensa en el agua. Limpia y refresca a todas las criaturas, sin distinción y sin juicio alguno. El agua libre e intrépidamente llega hasta lo más profundo de las cosas. El agua es fluida y responsiva. Sigue la ley con toda libertad. Piensa en el líder. Trabaja en cualquier lugar sin quejas, con cualquier persona o asunto que está en el suelo. El líder actúa de manera que todos se benefician y sirve bien, sin importar el ritmo de la paga. El líder habla con sencillez y honestidad, e interviene a fin de esparcir la luz y crear armonía. Al observar los movimientos del agua, el líder ha aprendido que en la acción, la facultad de ser oportuno lo es todo. Como el agua, el líder es flexible. Dado que el líder no presiona, el grupo no se siente ni se resiste. 9. Un buen grupo. Un buen grupo es mejor que un grupo extraordinario. Cuando los líderes se convierten en superestrellas, el maestro resplandece más que su enseñanza. Muy pocas superestrellas tienen los pies en la tierra. La fama alimenta a la fama, y antes de que pase mucho tiempo arrasa con ellos. Entonces vuelan fuera del centro y chocan. El líder sabio se inclina por el buen trabajo y deja que los demás pisen el suelo. El líder no se lleva todo el crédito por lo que sucede, y no tienen necesidad de la fama. Un ego moderado es muestra de sabiduría. 10. Liderazgo sin prejuicios. Puedes mediar asuntos emocionales, sin tomar partido, o tener favoritos. Puedes respirar libremente, y permanecer relajado incluso en presencia de deseos y temores apasionados. Tus propios conflictos son claros. Tu propia casa está limpia. Puedes ser amable con todos los bandos, y encabezar al grupo sin dominación.
puedes permanecer abierto y receptivo, sin importar los asuntos que surjan. Puedes saber qué está emergiendo, y mantenerte un paso, mientras los demás descubren el suyo por sí mismos. Aprende a dirigir de una manera alentadora. Aprende a dirigir, sin ser posesivo. Aprende a ser útil, sin llevarte el crédito. Aprende a dirigir sin coerción. Puedes hacer todo esto, si te mantienes sin prejuicios. Claro, y con los pies en la tierra. 11. El campo del grupo. Presta atención al silencio. ¿Qué sucede cuando nada está sucediendo en el grupo? Eso es el campo del grupo. 13 personas se sientan formando un círculo, pero es la atmósfera o el espíritu en el centro del círculo, donde nada sucede, lo que determina la naturaleza del campo del grupo. Aprende a ver la vacuidad. Cuando entras a una casa vacía, puedes sentir el humor del hogar. Lo mismo sucede con un florero o una olla. Aprende a ver la vacuidad que hay en el interior, que es su utilidad. Las palabras y las acciones de la gente son sucesos figurativos. Dan al grupo forma y contenido. Los silencios y espacios vacíos, por otra parte, revelan el humor esencial del grupo, el contexto de todo lo que sucede. Ese es el campo del grupo. 12. Tiempo de reflexión. El drama sin fin de un grupo obscurece la conciencia. Demasiado ruido abruma los sentidos. El continuo gasto de energía enturbia el discernimiento genuino. No sustituyas el sensacionalismo por el aprendizaje. Concédete tiempo para reflexionar en silencio. Vuélvete a tu interior y dirige lo que ha sucedido. Permite que los sentidos descansen y se aquieten. Enseña a la gente a desprenderse de su superficial parloteo mental y de sus obsesiones. Enseña a la gente a prestar atención a la manera como todo el cuerpo reacciona a una situación dada. Cuando los miembros del grupo se dan tiempo para reflexionar, pueden ver con más claridad lo que es esencial en sí mismos y en los demás. 13. Éxito. Si mides en términos de críticas y alabanzas, tu ansiedad no tendrá fin. Tener una buena reputación, o ser bien conocido por tu trabajo, puede ser un obstáculo para tu desarrollo interior. La fama es tan pesada como cuidarse uno mismo en forma apropiada. ¿Cuál es el problema con las críticas y alabanzas? Si el grupo aplaude algo que tú hagas, y eso te hace sentir bien, te preocuparás la próxima vez si no te aplauden igual. Si te critican, si discuten, o se quejan, te sentirás herido. De cualquier manera, estarás ansioso, y te volverás dependiente. ¿Cómo puede ser un obstáculo la buena reputación? Una buena reputación surge en forma natural al hacer un buen negocio, pero si tratas de recrearte en tu reputación, surge en forma natural al hacer un buen negocio, pero si tratas de recrearte en tu reputación, y te esfuerzas por conservarla, pierdes la libertad y la honestidad necesarias para tu ulterior desarrollo. ¿En qué forma la fama se parece a cuidarse uno mismo? A fin de hacer un buen trabajo, debes cuidarte bien, valorarte y hacer que los demás también te valoren. Pero si te afanas demasiado en ti mismo, te volverás egocéntrico, y el egocentrismo daña a tu persona y al trabajo. Si puedes vivir con los frutos del éxito y la atención a ti mismo de manera adecuada, podrás fomentar el éxito en los demás. 14. Saber lo que está sucediendo. Cuando no puedas ver lo que está sucediendo en un grupo, no te esfuerces más. Relájate y observa discretamente con tu ojo interior. Cuando no entiendas lo que una persona está diciendo, no trates de captar cada palabra. Haz a un lado tus esfuerzos. Trata de acallar tu interior y escucha con lo más profundo de tu ser. Cuando te sientas asombrado por lo que veas o oigas, no trates de adivinar las cosas. Da un paso atrás y mantente en calma. Cuando una persona está calmada, los sucesos más complejos parecen simples.
Para saber qué está sucediendo, presiona menos. Ábrete y sé consciente. Ve sin mirar fijamente. Escucha en silencio en vez de esforzarte por escuchar. Utiliza la intuición y la reflexión, y no trates de adivinar. Cuanto menos te esfuerces, y más abierto y receptivo te vuelvas, más fácilmente sabrás lo que está sucediendo. Asimismo, permanece en el presente, pues está a tu disposición más que los recuerdos del pasado, o las fantasías del futuro. Presta atención a lo que está sucediendo ahora. 15. Los maestros del líder. Ellos practican la meditación. La meditación los hizo buenos para ver cómo suceden las cosas. La meditación los hizo asentarse en el infinito. Es por esto que algunas veces parecen demasiado profundos e inescrutables, incluso hasta grandiosos. Su liderazgo no se apoya en la técnica o en la representación teatral, sino en el silencio y en su capacidad para prestar atención. Ellos se desplazan con gracia y conciencia, y fueron capaces de negociar con seguridad las situaciones complejas. Fueron considerados. No provocaron daños. Más bien fueron corteses y callados, como huéspedes. Ellos supieron ser productivos con gracia, y naturales e indiscernibles. Fueron tan abiertos, receptivos y disponibles como los valles que se encuentran entre las colinas. Pudieron aclarar los sucesos para los demás, porque ya lo habían hecho para sí mismos. Ellos pudieron hablar a la parte más profunda de una persona, porque ya habían conocido sus propios conflictos y bloqueos más profundos. Porque ellos renunciaron al egoísmo, pudieron ayudar a los demás a ser mejor. No trataron de convertirse en iluminados, porque ya eran iluminados. 16. Renunciar al egoísmo. Para ser más profundo, renuncia a tu egoísmo. Despréndete de tus esfuerzos por ser perfecto, o rico, o seguro, o admirado. Estos esfuerzos solo te limitan. Bloquean tu universalidad. Desprenderse de algo es como morir. Todo emerge, adquiere forma y muere. Así tú, cuando mueres, renuncias al egoísmo, y te vuelves uno con todo lo demás. Mi yo más profundo sabe que yo soy uno con todo lo demás de cualquier manera. La creación entera es un todo que trabaja de acuerdo a un solo principio. Me desprendí de mi egoísmo y renuncié a la ilusión de estar separado. Actúo a favor del todo. Me beneficio y te beneficio. No estoy en desacuerdo con nadie. Me encuentro en paz y tengo energía para perdonar porque no me estoy resistiendo a lo que sucede. La muerte no me atemoriza, porque sé cómo desprenderme, y conozco la naturaleza del Eterno. 17. Ser como una partera. El líder no interviene innecesariamente. La presencia del líder se siente, pero con frecuencia, el grupo continúa por sí mismo. Los líderes menores hacen mucho, dicen mucho, tienen seguidores, y crean cultos. Incluso los peores emplean el temor para dar energía al grupo, y lo fuerzan a vencer la resistencia. Solo los líderes más desagradables tienen mala reputación. Recuerda que estás facilitando el proceso de otra persona. No es tu proceso. No te entrometas. No controles. No fuerces tus propias necesidades, y discerniendo en primer plano. Si no confías en el proceso de una persona, ella no confiará en ti. Imagina que eres una partera, y estás asistiendo el alumbramiento de alguien. Desempeñate bien, sin exhibirte ni molestar. Facilita lo que está sucediendo, en vez de lo que tú creas que debe suceder. Si debes dar el primer paso, hazlo de manera que ayudes a la madre y permanezca libre y a cargo de la situación. Cuando el bebé nazca, la madre dirá con toda certeza: lo hicimos nosotros. 18. Estos versos aquí. No pierdas de vista el único principio. Cómo funciona todo. Cuando este principio se pierde,
y el método de mediar en el proceso falla, el grupo se atasca en discusiones intelectuales, de lo que pudo haber pasado, lo que debió pasar, lo que aquella técnica hubiera logrado. Pronto, el grupo se volverá pendenciero, y se deprimirá. Cuando se abandona la vía desde la conciencia simple, se penetra al laberinto de la destreza, la competencia y la limitación. Cuando una persona olvida que toda la creación es una unidad, la lealtad pasa a un todo menor, como la familia, el equipo de casa, o la compañía. El nacionalismo, racionalismo, el clasismo, el sexismo, todos emergen en el momento en que se pierde la unidad de la conciencia. La gente toma partido, y favorece esto versus aquello. 19. Autosuperación. Olvida todas esas destacadas técnicas y programas de autosuperación, y todo será mejor. No prometas aliviar a la gente, hacer que se sientan bien, hacer que la vida sea sana, o justa o humana. No ofrezcas programas que atraigan el egoísmo, programas que enseñen a adquirir riqueza, poder, ser sexy, y fomenta la avaricia, la paranoia y la manipulación. Ningún maestro te puede hacer feliz, próspero, sano, o poderoso. Ninguna regla o técnica puede imponer estas cualidades. Si deseas mejorarte a ti mismo, prueba el silencio, o alguna otra disciplina purificadora, que gradualmente te mostrará tu propio yo desinteresado. 20. Sabiduría tradicional. Nuestra labor es facilitar el proceso y esclarecer los conflictos. Esta capacidad depende menos de la educación formal, que el sentido común, y la sabiduría tradicional. El líder que posee una gran educación, tiende a responder en términos de uno u otro modelo teórico. Es mejor simplemente responder de manera directa a lo que está sucediendo aquí ahora. Asegúrate de que todo modelo que tengas sea compatible con la sabiduría tradicional. Admira la sabiduría de todas las religiones. Por ejemplo, la mayoría de la gente actúa con el fin de cumplir sus deseos. Creen que el mundo está para servirles, pero el líder sabio sirve a los demás, y, relativamente, carece de deseos, incluso está indefenso. Casi todas las personas están abrumadas de necesidades infinitas. Para el líder sabio, se contenta con relativamente poco. La mayoría de las personas llevan vidas agitadas, pero el líder sabio permanece quieto y reflexivo. Casi todos buscan el estímulo y la novedad, pero el líder sabio prefiere lo que es común y natural. Sentirse contento permite la sencillez en la vida. Lo que es común es universal. Lo que es natural está cerca de la fuente de la creación. Esta es la sabiduría tradicional. 21. El Tao es universal. Todo poder y eficacia proviene de seguir la ley de la creación. No exista sustituto alguno para el hecho de saber cómo suceden las cosas, y para actuar de manera acorde con ello. Todo, aunque no nos guste, está dirigido por este principio, que es como el plano original de todas las cosas. Todo poder deriva de la cooperación consciente o inconsciente con este principio. El solo principio manifiesta en todas partes, todo el tiempo. Todo nacimiento, crecimiento y muerte que ha habido, o que va a haber hoy, o que habrá en el futuro, se lleva a cabo de acuerdo con esta regla única de la existencia. Con toda seguridad, nuevas formas surgen con el paso del tiempo, pero siempre siguen el mismo viejo principio. ¿Cómo sé que el Tao es universal? No lo puedo responder en forma racional. Lo sé a partir de mantenerme en silencio, y lo sé en virtud de Dios. 22. La paradoja del desprendimiento. Cuando me desprendo de lo que es hoy, me convierto en lo que podría ser. Cuando me desprendo de lo que tengo, recibo lo que necesito. Estas son las paradojas femeninas o yin. 1. Al crear, perduro. 1. El espacio vacío se llena. 1. Cuando me desprendo de mí mismo, me convierto en más. 1. Cuando me siento más destruido,
Estoy a punto de crecer. 1. Cuando no deseo nada, grandes cosas vienen a mí. ¿Alguna vez has luchado por obtener trabajo o amor, y finalmente has renunciado, para descubrir que el amor y el trabajo de pronto están ahí? ¿Quieres ser libre e independiente? Sigue la ley de Dios. De cualquier manera, así es como las cosas suceden. Cuando renuncio a mi afán de impresionar al grupo, me vuelvo muy impresionante. Pero cuando solo trato de verme bien, el grupo lo sabe, y no le agrada. Mi mejor trabajo lo hago cuando me olvido de mi propio punto de vista. Cuanto menos hago de mí mismo, más soy. Cuando me rindo a los deseos de la persona que está trabajando, no encuentro resistencia alguna. Esta es la sabiduría de lo femenino. Desprenderse a fin de alcanzar. El líder sabio demuestra esto. 23. Quedarse quieto. El líder sabio habla breve y escasamente. Después de todo, ningún otro flujo natural sigue y sigue sin detenerse. Llueve y después deja de llover. Hay relámpagos y luego se detienen. El líder enseña más a través de ser que de hacer. La calidad del silencio de uno transmite más que los largos discursos. Quédate quieto. Sigue tu sabiduría interna. Para que puedas conocer tu sabiduría interna, debes quedarte quieto. El líder que sabe quedarse quieto y sentir profundamente de seguro será eficaz. Pero el líder que parlotea, presume y trata de impresionar al grupo, no tiene ningún centro, y es capaz de soportar poco peso. El Tao funciona para quienes siguen al Tao. Dios sirve a quienes sirven a Dios. Cuando entras en contacto con este sencillo principio, conscientemente puedes cooperar con él. Si cooperas conscientemente con el principio, tus acciones serán eficientes. Pero si solo eres egocéntrico, o simplemente estás tratando de ser dramático, ni harás bien ni te verás bien. Recuerda que el método es estar consciente del proceso. Reflexiona. Quédate quieto. ¿Qué es lo que sientes profundamente? 24. Tómalo con calma. Esforzarse demasiado produce resultados inesperados. El líder brillante carece de estabilidad. Tratar de apresurar las cosas no te llevan a ninguna parte. Tratar de parecer brillante no te ilumina. Los líderes impotentes sacan provecho de su posición. No es muy digno señalar cuán digno eres. Todas estas conductas provienen de la inseguridad. Alimentan la inseguridad. Ninguna ayuda al trabajo. Ninguna contribuye al bienestar del líder. El líder sabe cómo suceden las cosas. No hace estas cosas. Considera. Cuando piensas que eres tan bueno, ¿con quién te estás comparando? ¿Con Dios? ¿O con tus propias inseguridades? ¿Quieres ser famoso? La fama complicará tu vida, y comprometerá a la sencillez en tu ir y venir. ¿Te interesa el dinero? El esfuerzo de tratar de hacerte rico te robará el tiempo. Toda forma de egocentrismo, o egoísmo, oscurece tu ser más profundo, y te vuelve ciego a cómo suceden las cosas. 25. Tao. Es y no es. Tao no es esto. No es una cosa. No es un sonido, o alguna otra vibración. No puede dividirse en partes. No cambia. No puede diluirse ni argumentarse. No tiene compañero ni complemento. El Tao es esto. Es uno. Unidad. Determina todo. Surge antes que todo. Es la ley de todo. La palabra más clara y útil que conozco para el Tao es como, porque el Tao es el principio de cómo funciona todo. Recuerda que, aunque no tiene forma o cualidades, está en todas partes, todo el tiempo, por siempre. Imagina 4 niveles de infinito. Tao es infinito. Aunque cada uno de estos 4 puede ser infinito en cierto modo, los 3 primeros están sujetos al que le sigue, más grande. La gente depende de la Tierra. La Tierra depende del cosmos.
El cosmos depende de Dios, pero el Tao no depende de nada. 26. Centrado y en tierra. El líder está centrado y en tierra. Puede trabajar con personas volubles o en situaciones críticas de grupo sin causar daño. Estar centrado significa tener la capacidad de conservar el equilibrio personal, incluso en mitad de la acción. Una persona centrada no está sujeta a caprichos ni es presa de emociones repentinas. Estar en tierra significa tener los pies bien plantados, poseer gravedad o peso. Y sé dónde estoy parado, y sé para qué estoy parado. Eso es estar en tierra. El líder que está centrado y en tierra tiene estabilidad y un sentido de sí mismo. Quien no es estable fácilmente puede ser arrastrado por la intensidad del liderazgo y cometer errores de juicio o incluso enfermar. 27. Más allá de las técnicas. Un viajero con experiencia no necesita un viaje guiado para ir a algún lugar. Un buen discurso de un político no requiere de hacer promesas o antagonizar a la multitud. Un buen matemático no necesita una computadora para resolver todos los problemas. Un hogar seguro no tiene cerrojos, trancas, candados y alarmas en todas partes. Y aún así, los ladrones no penetran en él. La capacidad del líder sabio no se basa en las técnicas, los artilugios o los conjuntos de ejercicios. El método de tener conciencia del proceso se aplica a todas las personas en todas las situaciones. El estado personal de conciencia del líder crea un clima de apertura. El hecho de estar centrado y en tierra proporciona estabilidad, flexibilidad y resistencia al líder. Debido a que el líder ve con claridad, puede difundir luz a los demás. Los miembros del grupo necesitan que el líder los guíe y les facilite las cosas. El líder ve con claridad, puede difundir luz a los demás. Los miembros del grupo necesitan que el líder los guíe y les facilite las cosas. El líder, por su parte, necesita gente con la cual trabajar, gente a la cual servir. Si ninguno reconoce la necesidad mutua de amor y respeto entre sí, ambos pierden vista el punto importante. Pierden la creatividad que surge en la polaridad estudiante-alumno. No ven cómo suceden las cosas. 28. Un guerrero, un sanador y Tao. El líder puede actuar como guerrero o como sanador. Como guerrero, el líder actúa con poder y decisión. Ese es el llano aspecto masculino del liderazgo. La mayor parte del tiempo, sin embargo, receptivo y nutriente. Ese es el aspecto femenino, o yin del liderazgo. Esta mezcla de hacer y de ser, de guerrero y sanador, es productiva y muy potente. Existe un tercer aspecto del liderazgo. Tao. Periódicamente, el líder se aparta del grupo y regresa al silencio, vuelve a Dios. Ser, hacer, ser después. Tao. Yo me aparto a fin de vaciarme de lo que ha sucedido y volver a llenar mi espíritu. Un guerrero brillante no hace todas las posibles intervenciones brillantes. Un sanador sabio se toma tiempo para nutrirse a sí mismo al igual que a los demás. Esta simplicidad y economía es una lección valiosa y afecta profundamente al grupo. El líder que sabe cuándo escuchar, cuándo actuar y cuándo apartarse, puede trabajar de manera eficiente con casi todos, incluso otros profesionales, líderes de grupo o terapeutas, quizás los miembros del grupo más difíciles y complejos. Como el líder es claro, el trabajo es delicado y no agrede la sensibilidad de nadie. 29. La paradoja de presionar. El exceso de fuerza se vuelve en contra de uno. Las intervenciones e investigaciones constantes no hacen bien al grupo. Lo estropean. El mejor proceso del grupo es delicado y no puede presionarse. No puede discutirse ni puede ganarse en una pelea. El líder que trata de controlar al grupo a través de la fuerza
no comprende el proceso del grupo. La fuerza te costará el apoyo de los miembros. Los líderes que presionan, creen que están facilitando el proceso cuando, de hecho, están bloqueando el proceso. Piensan que están construyendo un buen campo de grupo, cuando en realidad, están destruyendo su coherencia, y creando facciones. Ellos creen que sus intervenciones constantes son una medida de capacidad, cuando en verdad, esas intervenciones son rudas e inapropiadas. Suponen que su posición de liderazgo les concede plena autoridad, cuando el hecho es que su conducta merma el respeto. El líder sabio se mantiene centrado y en tierra, y utiliza el mínimo de fuerza requerida para actuar eficientemente. El líder evita el egocentrismo y subraya el ser más que el hacer. 30. Fuerza y conflicto. El líder comprende cómo se desenvuelve un proceso, emplea la menor fuerza posible, y dirige al grupo, sin presionar a la gente. Cuando utiliza fuerza, el resultado es el conflicto y la discusión. El campo de grupo se va corrompiendo. La atmósfera es hostil, no es abierta y proporciona alimento. El líder sabio dirige al grupo, sin pelear por tener las cosas hechas de una forma determinada. El contacto del líder es muy ligero, no defiende ni ataca. Recuerda que la conciencia, no el egoísmo, es tanto el medio para enseñar como la enseñanza misma. Los miembros del grupo desafiarán el ego de alguien que los dirige con egocentrismo. Pero quien guía desinteresadamente, armoniosamente crecerá y perdurará. 31. Ásperas intervenciones. Hay veces en que parece como si uno interviniera de pronto, con mucho poder, y hasta ásperamente. El líder sabio lo hace, solo cuando todo lo demás falla. Como regla general, el líder se siente cuando el proceso del grupo fluye libremente, y se desenvuelve de manera natural, cuando las sutiles facilidades superan en número a las ásperas intervenciones. Estas últimas son una advertencia de que el líder puede estar fuera de centro, o tener un apego emocional a lo que está sucediendo. Se requiere de adquirir una conciencia muy especial. Incluso si las intervenciones ásperas dan buen resultado, no es motivo de celebración. Ha habido un daño. El proceso de alguien ha sido violado. Más tarde, la persona cuyo proceso resultó perjudicado puede volverse menos abierta, y tender a defenderse más. Habrá una profunda resistencia, y muy posiblemente hasta resentimiento. Obligar a la gente a hacer lo que tú piensas que debe hacer, no conduce a la claridad y la conciencia. En el bien ellos pueden hacer lo que tú les dices en ese momento. Se retraerán en sí mismos, su confusión aumentará y buscarán la venganza. Por ello, es que tu victoria en realidad es un fracaso. 32. Unidad. El Tao no puede definirse. Solo es posible decir que es el único principio responsable de todo suceso o cosa. Cuando el líder reconoce este principio, y por no menos teorías, los miembros del grupo confían en él. Dado que el líder presta la misma atención a todo lo que sucede, no existen prejuicios que dividan al grupo en facciones. Hay unidad. Dado que el trabajo del grupo está bien asentado en una rectitud obvia y natural, no se requieren de normas y regularizaciones para hacer que la gente se comporte adecuadamente. Aun cuando el solo principio no puede definirse, es posible explicar lo que está sucediendo en un grupo. Hablamos de formación estructuralista, de polaridades, de flujos y bloqueos, de intervenciones que obstaculizan o facilitan, etc. Pero demasiada perorata teórica distrae al grupo de lo que está sucediendo, del proceso mismo. Hablar del proceso es una forma de bloquearlo y de disminuir la energía del campo de grupo. Cuando eso sucede, el líder sabio vuelve, una vez más, a una conciencia de lo que está sucediendo, y al principio que se encuentra detrás de lo que está sucediendo. A largo plazo, concentrarse en este solo principio es el aspecto más poderoso del liderazgo.
A partir de esta unidad, aprendemos cómo suceden las cosas. 33. Recursos internos. Para saber cómo se comportan otras personas, se requiere de inteligencia. Pero para conocerme a mí mismo requiero de sabiduría. Manejar la vida de otras personas requiere de fortaleza. Pero manejar mi propia vida requiere de un verdadero poder. Me siento contento con lo que tengo. Puedo vivir con sencillez, y disfrutar la prosperidad y el tiempo libre por igual. Si mis metas son claras, puedo alcanzarlas sin molestia. Si estoy en paz conmigo mismo, no desperdiciaré la fuerza de mi vida en conflictos. Si he aprendido a desprenderme, no necesito temer a la muerte. 34. Todo incluido. El principio puede encontrarse en todas partes, todo el tiempo. Todo funciona de acuerdo con él. Toda vida se desenvuelve de acuerdo con él. El principio no dice sí a esto, y no a aquello. Aunque el Tao es la fuente de todo crecimiento y desarrollo, nada beneficia al Tao. El Tao beneficia, sin exigir retribución, y sin prejuicio alguno. Este principio tampoco es propiedad privada. No puedes poseerlo. No te pertenece. Su grandeza radica precisamente en su universalidad. Tiene todo incluido. El líder sabio sigue este principio, y no actúa de manera egoísta. El líder no acepta a una persona, y se niega a trabajar con otra. No es dueño de la gente ni controla sus vidas. El liderazgo no es cuestión de vencer. El trabajo se hace a fin de esparcir la luz de la conciencia sobre todo lo que está sucediendo. Asimismo, es un servicio desinteresado, sin prejuicios, y al alcance de todos. 35. Hazlo simple. No permitas que el proceso de grupo te arrastre. Adhiérete al principio único, para luego poder hacer un buen trabajo, quedar fuera del caos y los conflictos, y estar presente en todas las situaciones. El líder superficial no puede ver cómo suceden las cosas, aun cuando la evidencia está en todas partes. Este tipo de líder es arrasado por el drama, el sentimiento y la emoción. Toda esta confusión provoca ceguera. Pero el líder que vuelve una y otra vez a la conciencia del proceso, tiene un profundo sentido, cómo suceden las cosas. Este líder tiene un tiempo simple de ello. Las sesiones fluyen suavemente, y, cuando el grupo finaliza, el líder continúa con buen espíritu. 36. Polaridades, paradojas y enigmas. Todos los comportamientos tienen sus opuestos. La hiperinflamación conduce al colapso. Una exhibición de fuerza sugiere inseguridad. Todo lo que sube tiene que bajar. Si desea prosperar, debes ser generoso. Asimismo, el femenino sobrevive al masculino. El femenino permite, pero el masculino provoca. El femenino se entrega, luego abarca y obtiene la victoria. Y el agua desgrasa la roca. El espíritu vence a la fuerza. El débil anulará al poderoso. Aprende a ver las cosas hacia atrás, hacia adentro y al revés. 37. Hacer poco al principio, sorprende a la gente ver cuán poco hace el líder capaz en realidad, y, sin embargo, cuánto logra. Pero el líder sabe que así, como funcionan las cosas. Después de todo, Tao no hace nada en lo absoluto. Y todo está hecho. Cuando el líder está demasiado ocupado, ha llegado el momento de volver al silencio del desprendimiento. El desprendimiento nos da un centro. El centro crea el orden. Donde hay orden, hay poco que hacer. 38. Liderazgo potente. El liderazgo potente es cuestión de ser consciente de lo que está sucediendo en el grupo, y actuar de manera correspondiente. Las acciones específicas son menos importantes que la claridad o la conciencia del líder. Es por esto, por lo que no existen ejercicios ni fórmulas para asegurar un liderazgo exitoso. La potencia no puede calcularse ni manipularse. Nitmapco es cuestión de tratar de lucir bien.
Tres ejemplos ilustran los diversos grados de potencia en el liderazgo. 1. Potente. Una respuesta consciente, pero espontánea, a lo que está sucediendo en el aquí y ahora, sin cálculos ni manipulación. 2. Menos potente. Tratar de hacer lo que es correcto. Es una conducta calculada basada en el concepto correcto, y un comportamiento manipulador basado en la idea de lo que debería suceder. 3. El menos potente. Moralidad impuesta, que descansa totalmente en lo que debiera o no debiera ser. Es calculadora y manipuladora, y enfrenta la resistencia con el castigo. No esparce luz sobre lo que realmente está sucediendo. A menudo es como un tiro que se sale por la culata. Los líderes que pierden el contacto con lo que está sucediendo no pueden actuar de manera espontánea por lo que tratan de hacer lo que ellos creen que es correcto. Si eso falla, frecuentemente recurren a la coerción. Pero el líder sabio que pierde el sentido de la inmediación, busca la quietud y el silencio, y se desprende del esfuerzo, hasta el sentido de claridad, y la conciencia vuelven a él. 39. La fuente del poder. Los sucesos naturales son potentes, porque actúan de acuerdo con la forma, como funcionan las cosas. Simplemente son. Estudia los procesos naturales. La luz en el cielo, la gravedad de la tierra, el desenvolvimiento de tus propias ideas y discernimientos, la vacuidad del espacio, la plenitud de la vida y la conducta de los santos. Imagina qué sucedería si estos procesos fueran neuróticos y centrados en sí mismos. Un cielo perezoso y vacilante. La gravedad variante a cada momento. Tu mente es irracional. El espacio se agita. La vida es fructuosa. Los santos son modelos inútiles. Nada funciona. El líder sabio sabe más que ser neurótico y centrado en sí mismo. La potencia proviene de saber qué está sucediendo y actuar en forma acorde. Paradójicamente, la libertad surge de la obediencia al orden natural. Dado que la creación es su todo, la separación es tan solo una ilusión. Nos guste o no, somos participantes de un equipo. El poder viene a través de la cooperación, la independencia a través del servicio y un grandioso ego a través del desprendimiento. 40. Medita, aprende a volver a ti mismo. Vuélvete callado. ¿Qué sucede cuando nada está sucediendo? ¿Puedes notar la diferencia entre lo que está sucediendo y cómo está sucediendo? ¿Puedes sentir la manera como lo que está sucediendo emerge de cómo sucede? Proceso y principio. 41. Sabiduría perturbadora. El líder sabio, al aprender cómo suceden las cosas, vive de acuerdo con ello. El líder promedio también aprende cómo suceden las cosas, pero vacila. A veces actúa conforme a ello, y otras veces lo olvida. El mal líder aprende cómo suceden las cosas y desecha ese único principio como una absoluta tontería. ¿Cómo podría ser su trabajo más inútil? Después de todo, opinan, todo principio que no te proporcione amor, dinero o poder es fructuoso. Una mente silenciosa es una mente estúpida. La abnegación no es el camino para seguir adelante. La virtud es para los tontos. La amabilidad es signo de debilidad, etc. Esto es un problema, porque la única lealtad del líder sabio es a cómo suceden las cosas. La gente que no ve cómo suceden las cosas naturalmente piensa que la conducta del líder sabio no tiene fundamento en la realidad. Asimismo, el silencio y la manera de ser del líder perturbadores, y, como los motivos del líder son oscuros, es difícil comprenderlo. El problema vuelve al hecho de que el principio no es una cosa, y no puede definirse. Eso no tiene sentido para algunas personas. No es tan fácil a una persona cuyo fundamento es invisible. 42. El proceso creativo. El principio no es una cosa. Llamémosle cero.
El principio en acción es la unidad de la creación, y esta unidad es un todo. Llamemos a estas polaridades o pares 2. Estas polaridades se vuelven creativas cuando interactúan. Su interacción es el tercer elemento. Llamémosle 3. Por ejemplo, un hombre y una mujer son 2. Su interacción, o intercambio, el tercer elemento, crea bebés. Eso es creativo, y así como ocurre toda creatividad, el líder sabio conoce los pares de opuestos y sus interacciones. El líder sabe cómo ser creativo para poder dirigir. El líder sabe cómo seguir a fin de prosperar. El líder aprende a vivir con sencillez. En ambos casos, la interacción es creativa. Dirigir sin seguir es un proceso estéril. Tratar de volverse rico mediante la acumulación de más es una carrera de tiempo completo, y sin ninguna libertad. Ser imparcial siempre produce resultados inesperados y paradójicos. Estar a la defensiva no te protegerá, más bien disminuirá tu vida, y finalmente te matará. Las excepciones a estos ejemplos de sabiduría tradicional son muy difíciles de encontrar. 43. Amables intervenciones. Las intervenciones amables, si son claras, vencen las más rígidas resistencias. Si la amabilidad falla, trata de condescender o dar un paso atrás en conjunto. Cuando el líder transige, las resistencias se relajan. Hablando en sentido general, la conciencia del líder difunde más luz sobre lo que está sucediendo que cualquier cantidad de intervenciones o explicaciones. Pocos líderes se dan cuenta de cuánto lograrán con poco. 44. Poseer o ser poseído. Estás haciendo este trabajo para facilitarle el crecimiento, o para volverte famoso. ¿Qué es más importante? ¿Adquirir más posesiones, o volverte más consciente? ¿Qué funciona mejor? ¿Retener o desprender? Existe un problema al poseer mucho. Existe un problema al obtener más y más. Cuanto más posees, y más obtienes, más tienes que cuidar, más podrías perder. Eso es poseer o ser poseído. Pero si te desprendes de las cosas, puedes renunciar a pasar tu vida buscando cosas. Trata de quedarte quieto, para descubrir tu seguridad interna. Si tienes seguridad interna, tendrás lo que quieras de todos modos. También estarás menos atormentado, y durará más. 45. Parecer tonto. El mejor trabajo a menudo parece exageradamente simple para los miembros del grupo que no están acostumbrados a esta clase de liderazgo. Pero grandes cosas suceden. Tal vez parezca como si el líder estuviera solo sentado ahí, sin tener idea de qué hacer. Pero es justo esta falta de intervenciones inútiles lo que permite crecer y ser fértil. Quizás algún decepcionado miembro del grupo esperaba a un experto que diera explicaciones libremente. Pero lo que este líder dice es tan obvio que a menudo suena demasiado sencillo. Incluso la honestidad de este líder parece extrañamente desconcertante. Parecer tonto no importa. Cuando tienes frío, cruzas tus brazos para conservar el calor. Pero cuando sientes mucho calor, te quedas quieto. Eso es sentido común. La quietud del líder supera la agitación del grupo. La conciencia del líder es la principal herramienta de este trabajo. 46. Nada que ganar. El grupo dirigido no es un campo de batalla de egos. Por supuesto que habrá conflictos, pero estas energías se convierten en fuerzas creativas. Si el líder pierde de vista cómo suceden las cosas, los pleitos y el temor devastarán el campo del grupo. Esto es una cuestión de actitud. No hay nada que ganar o perder en el trabajo de grupo. Provocar una discusión no difunde luz en lo que está sucediendo. El deseo de estar en lo correcto vuelve ciega a la gente. El líder sabio sabe que es mucho más importante estar contento
con lo que está sucediendo actualmente, preocuparse por lo que podría suceder, pero no está sucediendo. 47. Aquí y ahora. El líder sabio sabe lo que está sucediendo en un grupo cuando está consciente de lo que está pasando aquí y ahora. Esto tiene más potencia que andar divagando de una teoría a otro, o haciendo complejas interpretaciones de una situación dada. La quietud, claridad y conciencia son más inmediatas que cualquier cantidad de expediciones a tierras lejanas de nuestra mente. Tales expediciones, aunque estimulantes, distraen tanto al líder como a los miembros del grupo de lo que está sucediendo en realidad. Al estar presente y consciente de lo que sucede, el líder puede hacer menos para lograr más. 48. Desobstruye tu mente. Los principiantes adquieren nuevas teorías y técnicas, hasta que sus mentes se obstruyen con infinidad de opciones. Los estudiantes avanzados olvidan sus muchas opciones y permiten que las teorías y técnicas que han aprendido retrocedan a segundo plazo. Aprende a desobstruir tu mente. Aprende a simplificar tu trabajo. Conforme tú aprendas a depender cada vez menos de saber qué hacer, tu trabajo será más directo y más poderoso. Descubrirás que la calidad de tu conciencia es más potente que cualquier técnica, teoría o interpretación. Descubre lo fructífero que un grupo o individuo bloqueado puede volverse repentinamente cuando decide dejar de intentar hacer solo lo correcto. 49. Mantente abierto a todo lo que surja. El líder sabio no impone una agenda personal a los sistemas de valores al grupo. El líder sigue la guía del grupo y se mantiene abierto a todo lo que pueda surgir. El líder no juzga a nadie y está atento a las personas buenas y malas. Ni siquiera importa si una persona dice la verdad o está mintiendo. Mantenerse abierto y atento es más eficaz que emitir juicios. Esto es porque, por naturaleza, la gente tiene a ser buena y confiable cuando se les recibe de una manera buena y confiable. Tal vez el líder parezca ingenuo e infantil en su apertura incondicional a todo lo que pueda surgir, pero la apertura es sencillamente más potente que cualquier sistema de juicios jamás inventado. 50. Existencia. Vida y muerte. La existencia consiste en la vida y la muerte. Favorecer a alguna de las dos niega la existencia y crea tensión. La tensión provoca que la gente cometa errores en situaciones importantes. Los errores son mucho más letales que la existencia misma. El 30% de la gente ama la vida y teme la muerte. Otro 30% prefiere la muerte y evita la vida. Otro 30% teme a la vida y la muerte. El 90% de la gente sufre la tensión que proviene de no conocer la manera como funcionan las polaridades. En Oriente la vida y la muerte son opuestos. Son inseparables. Las preferencias son inútiles. Solo el 10% posee la sabiduría necesaria para aceptar la vida y la muerte como hechos, y, sencillamente, disfrutar la danza de la existencia. Después de todo, el crecimiento y el decaimiento están en todas partes, todo el tiempo. El líder sabio sabe que todo viene y va. Entonces, ¿por qué apegarse o aferrarse? ¿Por qué preocuparse o abatirse? ¿Por qué vivir en una fantasía de lo que podría suceder? El perro bravo muerde a la persona alterada. La persona consciente y centrada pasa, sin ser lastimada. El líder sabio existe, sin amar ni temer a la muerte. Esta libertad mantiene al líder a salvo de todo daño. 52. El útero. Toda creación consta de polaridades. La polaridad fundamental de la creación se llama más menos, yin-yang, o femenino barra masculino. Esta polaridad fundamental se fertiliza a sí misma. Es un útero andrógino que produce todo. Todo, me incluye a mí. Soy un proceso formado por polaridades, que se desarrollan de acuerdo con el principio único.
Soy un hijo de Dios. Provengo del útero de la creación. Este conocimiento me brinda estabilidad. Si pusiera mi fe en alguna cosa, persona o credo, no tendría estabilidad. La gente, las cosas y los credos vienen, y van, y cambian todo el tiempo. Viviría con el temor de que aquello que adoro se pierda, o la persona a la que obedezco muera, o el credo que sigo se altere. Por ello, mi única obediencia es el principio único. Puedo mirar a alguna persona y ver tanto el principio como el proceso en ella. Puedo ver cómo trabaja. Realmente puedo verla trabajar. Esa es la base de mi capacidad como líder del grupo. Al saber cómo funcionan las cosas, también conozco la importancia de ser flexible. Todo lo que crece es flexible. Toda fuerza que perdura es flexible. También sé que mi obediencia al principio y el proceso significa que no temo morir. Nada tengo que perder. Sé que soy un aspecto del Eterno. Mi hogar es el útero de la creación. Morir es ir a casa. 53. Materialismo. El líder sabio lleva una vida silenciosa y de meditación. Pero la mayor parte de la gente se encuentra ocupada, adquiriendo todas las posesiones que puedan. El camino silencioso conduce a una existencia más consciente. La ruta ajetreada crea un materialismo exagerado. La adquisición de conciencia conduce hacia Dios y hacia un sentido de unidad de toda la creación. Pero el consumismo excesivo solo es posible cuando se explota a alguien. Los bienes del mundo no están distribuidos equitativamente. Algunos tienen demasiado. La mayoría posee muy poco. Nos estamos acabando los recursos para seguir adelante. Y todo el mundo lo sabe. Pero quienes están encumbrados con posesiones, cada vez obtienen más y más. Incluso alardean de todo lo que poseen. ¿Acaso ellos no saben lo que es robar? Poseer muchas cosas no es de Dios. La gente las obtiene al manipular a los demás. 54. El efecto de las ondas. ¿Quieres ser una influencia positiva para el mundo? Primero, pon en orden tu vida. Asiéntate en el único principio para que tu comportamiento sea sano y eficaz. Si lo haces, ganarás respeto y serás una poderosa influencia. Tu conducta influye en los demás mediante el efecto de onda. Un efecto de onda funciona porque todo influye a todos. La gente poderosa es gente con influencias poderosas. Si tu vida funciona, influyes en tu familia. Si tu familia funciona, influye en la comunidad. Si tu comunidad funciona, influye en el país. Si tu país funciona, influye en el mundo. Si tu mundo funciona, el efecto de onda se esparce a través del cosmos. Recuerda que tu influencia comienza contigo y se extiende hacia afuera como las ondas en el agua. Así que asegúrate de que tu influencia sea potente y saludable. ¿Cómo sé que esto funciona? Todo crecimiento se difunde hacia afuera, a partir del núcleo fértil y potente. Tú eres ese núcleo. 55. Energía vital. La gente que rinde todos sus bloqueos y conflictos experimenta un flujo libre de energía vital. Luce tan radiante como un bebé y goza de una inmunidad infantil a las lesiones. Los insectos no los muerden. Los perros no los atacan. Los buscadores de problemas los dejan en paz. Sus cuerpos se ven relajados y flexibles, pero su vigor y fortaleza son notables. Sexualmente están en movimiento continuo, sin ser manifiestamente eróticos. Pueden cantar e incluso gritar durante mucho tiempo y nunca enronquecen. Pareciera como si se acabaran de enamorar, no de una persona, sino de toda la creación, y sus energías son tan abundantes como toda la creación. Es un error confundir la excitación o incitación con el flujo vital de la iluminación. Los estimulantes y las aventuras emocionales
incitan a la gente. Pero esa incitación no aumenta nuestras energías. Por el contrario, la excitación gasta energía y agota la vitalidad. Piensa en la excitación como tensión, que surge cuando la estimulación se enfrenta a la resistencia. La experiencia excitante termina cuando la estimulación se interrumpe, o cuando una persona se agota. Pero la vitalidad de la iluminación es un flujo continuo. No se enfrenta a la resistencia y sigue sin estrés. La excitación tiene sus raíces en los deseos pasajeros. La energía vital brota de lo eterno. 56. La integridad del líder. El líder sabio sabe que la verdadera naturaleza de los sucesos no puede expresarse en palabras. Entonces, ¿por qué fingir? La jerga confusa es una señal inequívoca de un líder que no sabe cómo suceden las cosas. Pero lo que no pueden decirse sí pueden demostrarse. Calla y sé consciente. La conciencia funciona. Esparce luz sobre lo que está sucediendo. Esclarece los conflictos y armoniza el campo de grupo, o el individuo agitados. El líder también sabe que la existencia por completo es su todo único. Por lo tanto, el líder es un observador neutral, que no toma partidos. Al líder no lo seducen los ofrecimientos ni las amenazas. Dinero, amor o fama, que se gane o se pierda, no desvían al líder del centro. La integridad del líder no es idealista. Descansa en un conocimiento pragmático de la manera como funcionan las cosas. 57. Hacer menos y ser más. Dirige un grupo honesto y abierto. Tu labor es facilitar e iluminar lo que está sucediendo. Procuren intervenir lo menos posible, pues las intervenciones, por muy brillantes que sean, crean dependencia en el líder. Cuanto menos reglas hayas, mejor. Las reglas reducen la libertad y la responsabilidad. Hacer cumplir las normas es un método coercitivo y manipulador que disminuye la espontaneidad y absorbe la energía del grupo. Cuanto más coercitivo seas, más resistencia encontrarás en el grupo. Tus manipulaciones solo servirán para alimentar la evasividad. Toda ley crea una ilegalidad. Esta no es forma de dirigir un grupo. El líder sabio establece una atmósfera sana y clara en la sala del grupo. A la luz de la conciencia, el grupo actúa naturalmente de una manera saludable. Cuando el líder aprende a mantenerse en silencio, el grupo permanece concentrado. Cuando el líder no impone reglas, el grupo descubre su propia virtud. Cuando el líder actúa sin egoísmo, el grupo, sencillamente, hace lo que se tiene que hacer. Un buen liderazgo consta de hacer menos y ser más. 58. Despliegue del proceso. El proceso del grupo se desenvuelve naturalmente. Se regula a sí mismo. No interfieras. Funcionará solo. Los esfuerzos por controlar el proceso generalmente fallan, ya sea bloqueándolo o haciéndolo caótico. Aprende a confiar en lo que está sucediendo. Si hay silencio, déjalo crecer. Algo surgirá. Si hay tormenta, permite que estalle. Acabará en calma. ¿Acaso el grupo está descontento? No puedes hacerlo feliz. E incluso si pudieras, tus esfuerzos podrían privarlo de una lucha muy creativa. El líder sabio sabe cómo facilitar el desenvolvimiento del proceso del grupo, porque el líder también es un proceso. Ambos procesos, el del líder y el del grupo, se despliegan de la misma forma, de acuerdo con el mismo principio. El líder sabe cómo tener una profunda influencia, sin hacer que las cosas sucedan. Por ejemplo, facilitar lo que está sucediendo es más potente que presionar por lo que tú deseas que pase. Demostrar o moldear conductas es más potente que imponer la moralidad. Las posiciones libres de prejuicios tienen más fuerza que el prejuicio mismo. El resplandor anima a la gente, pero eclipsar a todos los demás los inhibe.
59. La fuente de tu capacidad. Ya sea que estés dirigiendo un grupo, o simplemente llevando tu vida diaria, debes ser consciente. Tienes que estar consciente de lo que está sucediendo, y cómo suceden las cosas. Si estás consciente de lo que está sucediendo, y cómo pasan las cosas, puedes actuar en forma acorde con ello. Puedes evitar los problemas, y ser vital y eficaz. Recuerda que también tú eres un proceso natural. Estar consciente de cómo suceden las cosas incluye estar consciente de ti mismo. Tu vida se desenvuelve de acuerdo con el mismo principio que regula cualquier otro desenvolvimiento. Y saber cómo funciona esa universalidad, y tener la sensatez conforme a ello, es la fuente de tu poder, tu resistencia y tu excelencia. La conciencia, por lo tanto, es la fuente de tu capacidad. Aprende a ser cada vez más consciente. 60. No agites las cosas. Dirige al grupo en forma delicada, como si estuvieras cocinando pescados pequeños. Todo lo que te sea posible. Permite el proceso del grupo emerger naturalmente. Resiste toda tentación de instigar problemas, o provocar emociones, que no han aparecido por sí solos. Si tú agitas las cosas, liberarás fuerzas antes del tiempo, y bajo una presión que no ofrece garantías. Puede haber emociones que pertenezcan a otras personas o lugares. Puede haber energías inespecíficas o caóticas que, en respuesta a tu presión, exploten y golpeen cualquier blanco a su alcance. Estas fuerzas son reales y existen dentro del grupo. Pero no presiones, deja que salgan cuando estén listas. Cuando problemas y emociones ocultos emergen en forma natural, se resuelven también en forma natural. No son nocivos. De hecho, no difieren de ningún otro pensamiento o sentimiento. Todas las energías surgen naturalmente, toman forma, se fortalecen, llegan a una nueva resolución, y finalmente pasan. 61. El receptáculo humilde. Es un error creer que un gran líder está por encima de los demás. Paradójicamente, la grandeza proviene del conocimiento de cómo ser humilde, vacío, receptivo y servicial. Imagina que la fuerza de la vida es como el agua del río y del mar. El mar, más grande que el río, está abajo, abierto y receptivo. El río agitado entra al mar, es absorbido y se transforma. O imagina que el líder es el femenino, que yace debajo, abierto, vacío y receptivo. El miembro del grupo es el masculino, arriba, tenso y pleno. El femenino recibe al masculino, y absorbe sus vibraciones. Pronto, el femenino ha abarcado al masculino. El masculino ha perdido fuerza, se ha hecho suave, y se ha resuelto. El líder sabio es servicial, receptivo, productivo, dispuesto a seguir. La vibración del miembro del grupo domina y guía, mientras que el líder sigue. Pero pronto, la conciencia del miembro es la que se transforma, y la vibración del miembro, la que se resuelve. Es una relación recíproca. La labor del líder es estar consciente del proceso del miembro del grupo. Y dicho miembro del grupo necesita ser recibido y atendido. Ambos obtienen lo que necesitan. Si el líder tiene la sabiduría de servir y seguir, estar abierto y ser humilde. 62. Aunque no lo sepas, una persona no tiene que unirse a un grupo, o ser un líder sabio, para hacer las cosas. El proceso de la vida se desenvuelve naturalmente. Los conflictos se resuelven por sí solos tarde o temprano, aunque la persona sepa o no cómo suceden las cosas. Es verdad que estar consciente de cómo suceden las cosas hacen que nuestras palabras tengan más potencia, y que nuestra conducta sea más eficaz. Pero incluso en la ausencia de la luz de la conciencia, la gente crece y mejora. Ser inconsciente no es un delito, es solo una carencia de una capacidad muy útil.
Saber cómo suceden las cosas proporciona al líder un poder y una capacidad más reales que todos los grados o títulos que el mundo le pueda ofrecer. Por esto, es que la gente de cualquier era, y de toda cultura, ha rendido honores a quienes saben cómo suceden las cosas. 63. Encuentros. El líder sabio sabe actuar de manera eficaz. Para hacerlo, se mantiene consciente y libre de prejuicios. Si tú estás consciente, sabrás qué sucederá, y no actuarás imprudentemente. Si no tienes prejuicios, puedes reaccionar de una manera equilibrada y centrada. Respeta a toda persona, y todo asunto que se dirija a ti. No deseches ningún encuentro como algo insignificante. Pero tampoco seas demasiado ansioso o temeroso de sentirse abrumado o turbado. Si te atacan o critican, reacciona de una forma que difunda luz al suceso. Es cuestión de estar centrado, y de saber que un encuentro es una danza, y no una amenaza, para tu ego o tu existencia. Di la verdad. Si eres consciente de lo que está sucediendo en un grupo, reconocerás las situaciones que surgirán mucho antes de que ellos pierdan el control sobre esas situaciones. Toda situación, sin importar lo vasta y compleja que pueda volverse, comienza pequeña y simple. No evadas ni busques los encuentros, pero mantente abierto, y, cuando haya un encuentro, responde a él. Muestras todavía puede manejarse. No hay razón para demorarlo hasta que se requiera de un acto heroico para volver a poner las cosas en orden. De esta manera, las situaciones potencialmente difíciles se vuelven simples. Si te has jactado de tus habilidades, y tratado de hacer que la gente sea como tú crees que debe ser, muy pocos miembros del grupo querrán encontrarse contigo de todos modos. 64. El principio, el medio y el fin. Aprende a reconocer los principios. Al nacer, los sucesos son relativamente fáciles de manejar. Las intervenciones ligeras dan forma y guía fácilmente. Las dificultades potenciales pueden evitarse. El mayor peligro radica en interrumpir el proceso que está emergiendo, usando demasiada fuerza. El líder sabio ve las cosas casi antes de que sucedan. Un árbol que está duro y rígido comienza como una flexible planta. Un gran proyecto de construcción inicia con una palada de tierra. Un viaje de miles de kilómetros empieza con un solo paso. Cuando un suceso está totalmente en el guisado y formado, retrocede lo más que puedas. Las intervenciones innecesarias solo causarán confusión o bloquearán lo que está sucediendo. Especialmente no trates de hacer que un suceso se adapte a un plano o modelo predeterminado. Muchos líderes estropean el trabajo justo antes de que termine. Se vuelven ansiosos. Buscan ciertos resultados. Se dejan dominar por la ansiedad, y cometen errores. Es momento de tener cuidado, y ser consciente. No hagas demasiado. No seas excesivamente útil. No te preocupes por obtener el crédito de haber hecho algo. Dado que el líder sabio no tiene expectativas, ningún resultado puede llamarse fracaso. Al prestar atención, permitir un desenvolvimiento natural, y retroceder casi todo el tiempo, el líder ve que el suceso llega a una conclusión satisfactoria. 65. Teoría y práctica. Los maestros del líder no dan mucho énfasis a las teorías complejas. Ellos practicaron y enseñaron una forma de vida basada en la conciencia y la sabiduría. La gente que ve al mundo en términos de teoría, a menudo tiene una visión muy intrincada de lo que está sucediendo. La claridad es difícil para estas personas, y es muy difícil trabajar con ellas. Si tú enseñas a un grupo mediante explicaciones complejas, confundirás a la gente. Tomarán notas y llenarán sus mentes de opiniones. Pero si vuelves una y otra vez a la conciencia de lo que está sucediendo realmente, proporcionarás claridad y luz. La capacidad para distinguir entre la teoría y la práctica. Te ahorrarás muchos problemas.
Practica una forma de vida, y demuestra la cooperación consciente con el principio solo. Si cooperas con el Tao, experimentarás el poder de la armonía universal. 66. Abajo y abierto. Porque el océano es el mayor cúmulo de agua. Porque se encuentra debajo de todos los ríos y corrientes, y está abierto a todos ellos. Lo que llamamos liderazgo consta principalmente de saber seguir. El líder sabio permanece detrás, y facilitan el proceso de los demás. Las cosas que el líder hace pasan inadvertidas. Como el líder no presiona ni manipula, no hay resentimiento ni resistencia. Los miembros del grupo de verdad aprenden al líder que facilita sus vidas, en vez de promover alguna agenda personal. Dado que el líder no tiene posición para defenderse y no muestra favoritismos, nadie se siente despreciado, y nadie desea pelear. 67. 3 cualidades de liderazgo. Teki, una paradoja. Aunque el solo principio, cómo funcionan las cosas, es grande, quienes siguen este principio, saben que son personas comunes. El egocentrismo no engrandece a la persona. La tierra común de la creación es una mayor fuente de vida que toda separación exaltada. Estas 3 cualidades son invaluables al líder. Compasión por todas las criaturas, sencillez material o sobriedad, un sentido de modestia o igualdad. Una persona compasiva actúa en forma del derecho de todos a la vida. La sencillez material nos brinda una abundancia para compartir. Un sentido de igualdad es, paradójicamente, la verdadera grandeza de uno. Es un error considerar a una persona cuyo único interés es ella misma como alguien que se interesa por los demás, o que tiene coraje. Es un error pensar que el consumo excesivo contribuye al bienestar de los demás al darles empleos. Es un error imaginar que una persona que actúa sin modestia o con superioridades, de verdad, una persona superior. Todas estas son conductas egocéntricas, pues aíslan a la persona del suelo común de la existencia, y crean rigidez y muerte. La compasión, participación e igualdad, por otra parte, sustenta la vida porque todos somos uno. Cuando me intereso en ti, aumento la energía armónica del todo. Y eso es la vida. 68. Oportunidades. Las más grandes artes marciales son las más benignas. Conceden al atacante la oportunidad de caer. Los más grandes generales no se apresuran a la batalla. Ofrecen al enemigo muchas oportunidades de cometer errores que los derroten a sí mismos. Los más grandes administradores no alcanzan la producción mediante la imposición de límites y restricciones. Brindan oportunidades. El buen liderazgo consiste en motivar a la gente a sus más elevados niveles ofreciéndole oportunidades, no obligaciones. Así es como suceden las cosas en forma natural. La vida es una oportunidad, y no una obligación. 69. Una pelea. Si un miembro del grupo busca pelear contigo, considera la estrategia del comandante de guerrilla. Nunca busques la pelea. Si llega a ti, ríndete. Retrocede. Es mucho mejor dar un paso atrás que excederse. Tu principal fuerza es tu inteligencia. Mantente consciente de lo que está sucediendo. Tu arma es no tener armas. Es la luz de la conciencia. Avanza solo hacia donde no encuentres resistencia. Si provocas, no te aproveches. Si ganas, sé amable. La persona que inicia un ataque está fuera de centro, y se le puede derribar fácilmente. Pero aún así, respeta a tu oponente. Nunca rindas tu compasión ni uses tu habilidad para dañar a otro innecesariamente. En todo caso, la fuerza más consciente será la ganadora. 70. Esto no es nada nuevo. Esta forma de vivir y dirigir grupos es fácil de entender. Es fácil de hacer.
Pero no son muchos los líderes que comprenden este método, y muy pocos lo emplean en su trabajo. Francamente, es demasiado simple y antiguo atraer demasiada atención. Como regla, el mayor interés se dirige a la mayor novedad. El líder sabio, al adherirse a este principio único de cómo sucede todo, no hace nada bueno y original. El líder sabio atrae a muy pocos seguidores, aquellos que reconocen que la sabiduría tradicional es un tesoro que frecuentemente se encuentra escondido debajo de una apariencia ordinaria. 71. Todas las respuestas. Nadie tiene todas las respuestas. Saber que tú no sabes. Todo es más sabio que pensar que sabes mucho cuando en realidad no. La experiencia falsificada es neurótica. Afortunadamente, cuando se reconocen los síntomas, la cura es fácil. Detenerlo. Tal vez todos los líderes han probado esta forma de simulación en algún momento u otro. El líder sabio ha aprendido lo doloroso que es falsificar el conocimiento, pero al ser sabio y rechazar el dolor, el líder no cede a la pretensión. De cualquier forma, es un alivio poder decir, no sé. 72. Conciencia espiritual. El trabajo de grupo debe incluir la conciencia espiritual, si pretenden tocar la ansiedad existencial de nuestros tiempos. Sin temor, lo terrible no puede mencionarse. Un malestar indefinido permanece. Ten disposición para hablar de la religión tradicional, sin importar lo ofendidos que puedan sentirse algunos miembros del grupo. Vence los prejuicios en contra de la palabra Dios. La gran fuerza de nuestras raíces espirituales radica en la tradición. Nos guste o no. El líder sabio es modelo de conducta espiritual y vive en armonía con los valores espirituales. Existe una forma de saber más elevada que la razón. Existe un yo mayor que el egocentrismo. El líder demuestra el poder de la abnegación y la unidad de toda la creación. 73. Libertad y responsabilidad. Imagina que hay dos clases de valor. Una es un valor activo que mata a la gente. La otra es un valor interno que mantiene viva a la gente. ¿Cuál de estas es mejor? Nadie puede responder eso por ti. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. El Tao no tiene preferencias. Recuerda que Tao significa cómo suceden las cosas. Pero el cómo suceden las cosas no es lo mismo que qué debo hacer. Nadie puede decirte qué hacer. Esa es tu libertad. Esa es tu responsabilidad. En vez de pedir consejo, aprende a ser más consciente de lo que está sucediendo actualmente. Después podrás ver por ti mismo cómo suceden las cosas. Puedes tomar tus propias decisiones respecto a qué hacer. El Tao no da sermones ni dicta conductas. Lo que la gente hace es su propia responsabilidad. Pero el patrón de su comportamiento sigue la ley natural. La ley es tan general que cubre todos sus posibles. Es tan específica que se aplica a toda instancia de cada suceso. Pero nadie puede decir por ti qué hacer en una situación dada. Eso depende de ti. 74. Juez y jurado. El papel del líder no es ser juez y jurado. Castigar a la gente por un mal comportamiento. En primer lugar, el castigo no controla la conducta eficazmente. Pero aun cuando el castigo funciona, ¿qué clase de líder se atrevería a usar el temor como método de enseñanza? El líder sabio sabe que existen consecuencias naturales para todo acto. Su tarea es esparcir luz sobre estas consecuencias naturales, no atacar a la conducta en sí misma. Si el líder trata de tomar el lugar de la naturaleza y actúa como juez y jurado, lo mejor que puede esperarse es una burda imitación de un proceso muy sutil. Al menos, el líder descubrirá que el instrumento de justicia corta ambas formas. Castigar a otros
es castigar el trabajo. 75. Sin codicia. El grupo no prosperará si el líder se lleva la mejor tajada del crédito por el trabajo que se ha hecho bien. El grupo se rebelará y resistirá si el líder ejerce un control estricto como un esfuerzo por hacer que las cosas lleguen a un resultado determinado. Los miembros del grupo se sentirán disminuidos e indiferentes si el líder los critica y lastima. El líder sabio no es codicioso, ni egoísta. Tampoco se pone a la defensiva ni es exigente. Por ello, es que se puede confiar en su capacidad para permitir que todo suceso se desenvuelva de manera natural. 76. Flexible, o rígido. Al nacer, una persona es flexible y suelta. Al morir una persona se vuelve rígida y bloqueada. Considera la vida de las plantas y los árboles. Durante su época de mayor crecimiento, son relativamente tiernos y dúctiles, pero cuando han crecido a plenitud, o comienzan a morir, se vuelven duros y quebradizos. El árbol que ha crecido, y se pone rígido se corta para madera. El líder de grupo rígido puede ser capaz de dirigir ejercicios repetitivos y estructurados, pero no puede enfrentarse a los procesos vivos de grupo. Todo lo que sea flexible y suelto tenderá a crecer. Todo lo que sea rígido y bloqueado se atrofiará y morirá. 77. Ciclos. Los sucesos naturales son ciclos. Siempre cambian de un extremo hacia su opuesto. Imagina un arco y una flecha. Cuando el arquero tira del arco, los dos extremos, que antes estaban separados, se juntan, y el estrecho espacio entre la cuerda y la madera se hace más grande. La cuerda del arco, que estaba en reposo, se tensa. Cuando el arquero suelta la flecha, una vez más el proceso se revierte conforme la tensión se relaja. Así es la naturaleza. Relajar lo que está tenso, llenar lo que esté vacío, reducir lo que está excedido. Pero una sociedad basada en el materialismo y la conquista de la naturaleza trabaja para vencer estos ciclos. Si algo es bueno, más debe ser mejor, y el exceso será aún mejor. Al mismo tiempo, quienes tienen poco obtienen menos. El líder sabio sigue el orden natural de los sucesos, y no toma la sociedad de consumo como modelo. Al servir a los demás y ser generoso, el líder conoce la abundancia. Al no ser egoísta, el líder ayuda a los demás a realizarse. Al ser un facilitador desinteresado, sin preocuparse por la alabanza o la paga, el líder se vuelve potente y exitoso. La conducta del líder funciona porque está basada en un entendimiento de los supuestos y los ciclos. La conducta eficaz solo parece retroceder. 78. Suave y fuerte. El agua es un fluido suave, flexible. Pero el agua desgastará una roca, que es rígida, y no puede doblegarse. Como regla, cualquier fluido, suave y flexible, vencerá todo lo que sea rígido y duro. El líder sabio, que lo flexible, vence las resistencias y la amabilidad funde las más rígidas defensas. El líder no combate la fuerza de la energía del grupo, pero influye, rinde, observa y suelta. Un líder debe soportar una gran cantidad de abuso. Si el líder no fuera como el agua, se quebraría. La capacidad de ser suave es lo que hace a un líder. Esta es otra paradoja. Lo que es suave es fuerte. 79. Ganar o perder. Si entras en discusión con algún miembro del grupo, y no resulta de la manera que tú hubiera deseado, no finjas compromiso mientras en realidad estás escondiendo tus verdaderos sentimientos. Cede tu posición. Vuelve a facilitar lo que está sucediendo. No se trata de que tengas razón o ganes las discusiones. No es asunto tuyo encontrar defectos en la posición de la otra persona. No debes sentirte menos si la otra persona gana. A ti, te toca facilitar lo que está sucediendo. Ganar o perder. Como todos somos uno,
No podemos tomar partidos. Cuando todo sea dicho y hecho, el líder sabio está de acuerdo con lo que está sucediendo de todos modos. 80. Una vida simple. Si quieres ser libre, aprende a vivir con sencillez. Utiliza lo que tienes y acepta el lugar donde te encuentras. Renuncia a tratar de resolver tus problemas, mudándote a otra parte, cambiando de compañeros. Deja tu auto en la cochera. Si tienes un arma, déjala a un lado. Vende esa compleja computadora, y vuelve a usar el lápiz y el papel. En vez de leer cada libro nuevo que sea editado, vuelve a leer a los clásicos. Come comida cultivada localmente. Usa ropa sencilla y durable. Vive en una casa pequeña, ordenada y fácil de limpiar. Lleva un calendario abierto con periodos de tiempo sin compromiso. Ten una práctica espiritual y deja crecer a los miembros de la familia. Desde luego, el mundo está lleno de novedad y aventuras. Nuevas oportunidades surgen todos los días. ¿Y qué? 81. La recompensa. Es más importante decir la verdad llana y clara que solo decir cosas que suenan bien. El grupo no es un concurso de elocuencia. Es más importante actuar en bien de todos que ganar una discusión. El grupo no es una sociedad en debate. Es más importante reaccionar con sabiduría a lo que está sucediendo que ser capaz de explicar todo en términos de ciertas teorías. El grupo no es un examen final para un curso universitario. El líder sabio no está coleccionando una cadena de éxitos. El líder está ayudando a los demás a encontrar su propio éxito. Hay mucho que hacer. Compartir el éxito con los demás ya es tener éxito. El principio único detrás de toda creación nos enseña que el verdadero beneficio bendice a todos y no minimiza a nadie. El líder sabio sabe que la recompensa de hacer el trabajo surge naturalmente del trabajo mismo.